Buenos días, mi nombre es John León y les voy a hablar sobre el impacto del petróleo en el comercio internacional. Pero para que ustedes entiendan este tema en particular es necesario que tengan el conocimiento sobre qué es el petróleo. A ver, el petróleo es una materia prima. También se le conoce como aceite mineral y este está compuesto por hidrocarburos, está formado por moléculas de átomos de carbono e hidrógeno. El petróleo nace en base de materia orgánica que se descompone en esa zona, entonces pues la materia orgánica podrían venir siendo como animales o plantas, entonces por un proceso de millones de años el petróleo surge por las capas sedimentarias de la Tierra. La OPEP en este momento es quien se encarga de coordinar todas las políticas petroleras. Esto lo está haciendo, por así decirlo, de 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es la cuota de producción. La cuota de producción se refiere a cuántas unidades por día es capaz de producir un país. El segundo es la distribución, cuántas unidades por día es capaz de entregarle un país a otro país. La gobernación de aranceles o impuestos se refiere a todos los aranceles o impuestos que se le generan a un país a la hora de exportar o importar el petróleo. La OPEP es quien se encarga de designar qué países necesitan o deben este arancel. Y está por último el desarrollo logístico. El desarrollo logístico se explica como al momento de hacer la extracción del petróleo, hasta el momento de finalizar como todo el proceso de intercambio del mismo. Cabe resaltar que la OPEP en este momento cuenta con el 87% de la reserva mundial de petróleo, con el 79% de la producción y el 35% de las exportaciones. Los 3 países que más producen petróleo a nivel mundial son Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Colombia queda en el 20º lugar de esta escala de producción. Ahora, ustedes se estarán preguntando por qué el petróleo es una materia prima tan cotizada por los diferentes países, porque estos países quieren importarla y quieren exportarla. El petróleo cumple un pilar fundamental, un papel crucial en toda la era industrial que se está viviendo actualmente, siendo hoy el principal motor de la economía mundial. Esta fuente de energía fósil se ha convertido en un recurso fundamental e indispensable que se usa para impulsar la maquinaria industrial, para el transporte y para la producción de energía eléctrica. Ahora bien, esto potencia las economías en los diferentes países, haciendo que la calidad de vida sea más digna y es lo que realmente todos los países buscan para su población. Hace aproximadamente 100 años, la humanidad usa el petróleo como mecanismo impulsador en las economías a nivel mundial. El petróleo es responsable del aproximadamente 2,5% del PIB a nivel mundial y representa 1/3 del suministro de energía primaria de la humanidad. Para familiarizarlos con un tema más concreto, podemos usar como ejemplo el aumento de la gasolina. El aumento del precio de la gasolina tiene un efecto sumamente importante, ya que esto está directamente ligado al tema de la inflación. Y si los incrementos del costo de transporte y de servicios públicos aumentan, la accesibilidad a este tipo de servicios podría disminuir. Entonces vemos de este modo cómo el petróleo impacta directamente en un mercado, en una economía de un país, dificultaría más la calidad de vida de las personas. Para concluir, voy a exponer los impactos positivos y negativos del petróleo en las economías a nivel mundial, principalmente en países exportadores. A ver, tengamos en cuenta que los países exportadores son quienes se benefician de este producto, de esta materia prima. Entonces, al tener un inconveniente, por así decirlo, con este material, van a tener consecuencias directas. Vamos a empezar con las positivas, ¿ok? Primero encontraríamos el transporte. Ya habíamos explicado anteriormente que el petróleo es como un combustible, entonces en temas de transporte se vería reducido, la economía de un país podría caer un poco o un poco no, dependiendo cuánto petróleo se está dejando de importar. Entonces esto sí afecta directamente a la población. La energía industrial nos dice que realmente la industria no podría fabricar, por así decirlo, o mantener la secuencia que lleva actualmente. Entonces esto llevaría consigo
un sinfín de sucesos catatónicos que nos llevarían a un declive económico como país. Encontramos la calefacción e iluminación, pues bien sabemos que el material es una materia, el petróleo es un material que impulsa, o sea, sirve como mecanismo, como combustible, entonces es quien nos ayuda a iluminar muchas veces, también es quien se da para procesos eléctricos, entonces no estaríamos pudiendo potenciar esto. Tendríamos que entrar como nación a mirar cómo podemos cómo podemos no depender tanto del petróleo, sino que empezar a depender de otras fuentes naturales de energía. Y pasaríamos a las desventajas, que son un poco más complejas. Como primer lugar, en el 2023 el precio promedio del petróleo bajó un 16%, esto en Colombia. Esto nos dice que realmente la economía puede verse muy afectada, ya que el petróleo en Colombia es el material que más se exporta. En el 2020 se exportó más de lo normal y Colombia se posicionó no en el 20º lugar de países exportadores, productores de este material, sino que en el 19. Podemos imaginar que si es el material que más exporta, sería el material que más impacto tiene directamente en la sociedad, en los consumidores. También tenemos como desventaja la contaminación ambiental. Sabemos que el proceso de extracción del petróleo es muy perjudicial para el medio ambiente, para los ecosistemas, para las plantas, para todo este tipo de seres orgánicos que habitan en sí. Encontramos que el precio mundial del petróleo está determinado por la oferta y la demanda. Entonces, si la oferta y la demanda cambian, el precio del petróleo cambia. Y el petróleo es un pilar fundamental en las economías. Entonces podemos encontrar que muchas veces las economías no van a tener cómo sustentar esta necesidad nacional para las personas, para el crecimiento de la economía de este país. Y encontramos que el petróleo es finito. Es decir, el petróleo se va a acabar, el petróleo no va a durar, el petróleo es limitado. Esto nos quiere decir que como raza humana tenemos que encontrar más adelante, cuando se acabe, otro mecanismo que sustente esta materia, porque no podemos seguir viviendo de ella, o bueno, no lo podemos seguir haciendo hasta que se acabe. En conclusión de este punto, sería un suicidio como nación dejar de explotar estas zonas petroleras, porque son quienes nos sustentan el desarrollo económico. Y ya, eso sería todo.